Bienvenidos. Esto es Historia Universal Contemporánea. Este podcast trata sobre el pasado reciente y a veces no tan reciente de la humanidad. Soy Raimundo Salcedo y en este episodio vamos a platicar sobre el final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico y de los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki en el verano de 1945. Y debo decir que este episodio no tendrá el apartado de comentarios históricos e historiográficos, ya que estos forman parte del epílogo que se encuentra ya disponible en todas las plataformas como el episodio siguiente a este. Sin mayor preámbulo, hablemos de historia. Advertencia. El contenido que estás a punto de escuchar contiene descripciones que pueden resultar perturbadoras para algunos espectadores. Se recomienda discreción. Vale, retomemos el episodio 11 de esta temporada en el que comentábamos sobre el frente del Pacífico entre 1942 y 1943 con las batallas de Midway y Guadalcanal y cómo en noviembre de 1943 las batallas de las islas Gilbert y Marshall habían demostrado ser el inicio del final de la guerra en el Pacífico. El orgulloso imperio del sol naciente, sin embargo, se negaba a aceptar un resultado desfavorable y comenzaría a obstinarse con causar el mayor daño posible al enemigo. La victoria ya no era una opción, pero la rendición tampoco lo era. De igual forma, vamos a recordar que la Unión Soviética y Japón se habían negado recíprocamente a chocar en esta guerra y que los compromisos internacionales adoptados por Stalin en la conferencia de Yalta le obligaban a iniciar hostilidades contra el imperio japonés una vez que Berlín hubiera caído, tal como lo vimos en el episodio anterior. Por entonces la Unión Soviética y Japón tenían vigente un pacto de neutralidad en el que Japón había renunciado a hacerse con los territorios de Siberia y Mongolia. Esto debido a que en 1939, durante el breve tiempo en el que Japón y la Unión Soviética tuvieron hostilidades por la frontera, el Imperio del Sol Naciente salió derrotado de esa empresa y se negoció el pacto de neutralidad entre ambos países. Pues bien, durante 1944 se sucedieron una serie de campañas en el Pacífico que no hicieron más que demostrar que Japón tenía todas las de perder en esa guerra. En la campaña de las Islas Marianas y Palaos, la Fuerza Aérea estadounidense destruyó 3 portaaviones japoneses y tomó las islas de Saipán, Guam y Tinian, cuyos aeródromos servirían para los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. En el verano de 1944 se completó la toma de las Islas Marianas del Norte y para finales de ese año el Pacífico estaba dominado en gran medida por la Fuerza Aérea y Naval estadounidense. Será en octubre de 1944 cuando comiencen los ataques suicidas japoneses que coloquialmente conocemos como kamikaze. Al respecto, la palabra kamikaze proviene de una lectura equivocada de los traductores estadounidenses, siendo lo correcto Shimpu, que es el nombre de los pilotos de la Unidad Especial de Ataque. Por esta razón, en Japón se les conoce con ese nombre, Shimpu, o bien por su abreviación Tokotai. Los ataques Tokotai eran suicidas. El piloto usaba un avión monoplaza cargado de explosivos para estrellarse contra un objetivo estadounidense. Las cifras de daños son discordantes dependiendo la fuente a la que se le pregunte. Pero sabemos que al menos los portaaviones USS St. Louis, USS Omanei Bay y el USS Bismarck, así como el destructor USS Callahan Sea, fueron hundidos por los ataques suicidas japoneses. Se ha dicho muchas veces que esta era una de las tácticas más desesperadas del imperio japonés, que incluso se les hacían sus exequias a los pilotos antes de partir y que existían casos como el de Kiichi Matsura, quien, a pesar de que aceptó formar parte del cuerpo Tokotai,
Por diferentes razones, no llegó a estrellar su avión contra el enemigo, y no solo eso, por la razón de estar asignado, no se encontraba en su natal Nagasaki el 9 de agosto de 1945. Pues bien, los ataques Tokotai se desarrollaron desde octubre de 1944 y hasta agosto de 1945. Su primer uso se dio en la batalla del Golfo de Leyte, en la que, a pesar de los ataques suicidas, el Imperio del Sol naciente perdió gran parte de su capacidad de ataque, pero, además, que las fuerzas aliadas de Estados Unidos y de Australia se hicieron con las Islas Filipinas. En ese contexto, entre el 19 de febrero y el 26 de marzo de 1945 se sucedió la Batalla de Iwo Jima, que es considerada una de las más cruentas de este frente. El papel estratégico de Iwo Jima era enorme. La isla se sitúa a unos 1000 kilómetros al sur de la isla principal de Japón, lo que permitía a los estadounidenses dirigir ataques aéreos y anfibios sobre el territorio japonés. En esta batalla, el 23 de febrero de 1945, se tomaría la icónica fotografía en la que marines estadounidenses están alzando una bandera y que se convertiría en todo un emblema de la lucha que se estaba librando en el Pacífico. Esta fotografía también es un montaje. La idea de la foto de Iwo Jima era demostrar el valor, el coraje y el patriotismo de los marines norteamericanos, y podemos decir que lo logra a la perfección. Pero he de decir que la foto fue posada para lograr ese dramatismo tan particular que tiene y que sirvió como propaganda en el continente para demostrar que Estados Unidos estaba ganando la guerra. Esta fotografía se tomó en el tercero de los 35 días que duraría la batalla de Iwo Jima, que había comenzado con un bombardeo inicial unos días antes, pero la guarnición de unos 21.000 japoneses se había guarecido en la red de túneles que se habían preparado para prever esa situación. Al momento del desembarco, la artillería japonesa detuvo el avance de las tropas estadounidenses en la playa. Serían casi 70.000 marines estadounidenses en combate en Iwo Jima. El avance estadounidense sobre esta isla se hizo lento y tortuoso, sobre todo porque los soldados japoneses se encontraban determinados a no rendirse. Y no solo eso, estaban ocultos en túneles de los que saldrían intempestivamente para sorprender a los marines estadounidenses. Entonces los marines pedían el apoyo de la artillería para bombardear los refugios subterráneos japoneses, quienes a su vez se replegaban hacia el siguiente punto. Los que quedaban a merced de los marines estadounidenses eran abatidos o se suicidaban. Esta dinámica se repitió hasta el 26 de marzo, cuando el ejército estadounidense se hizo con el control total de la isla. De los casi 21.000 japoneses que se hallaban defendiendo Iwo Jima, más de 20.000 fueron abatidos. Pero las pérdidas del ejército estadounidense fueron mayores, ya que tuvieron más de 24.000 bajas. La batalla de Iwo Jima fue una de las más encarnizadas de toda la Segunda Guerra Mundial. La siguiente gran batalla se libraría en Okinawa entre el 1 de abril y el 21 de junio de 1945. Es curioso pensar que al inicio de esta batalla aún no comenzaba a librarse la de Berlín, y para el día en que terminó, la Alemania nazi ya se había rendido. En esta batalla, que enfrentó a 183.000 marines y soldados estadounidenses y británicos con 144.000 japoneses, murieron aproximadamente 100.000 japoneses. Y la marina estadounidense se hizo con la isla, pero a un costo sumamente elevado. Se enfrentaron a una férrea resistencia japonesa que se negaba a rendirse y que, al igual que en Berlín, estaban dispuestos incluso a cometer suicidio antes que rendir sus posiciones, lo que se tradujo en mayores pérdidas humanas y materiales para el ejército estadounidense.
De hecho, el general al mando de esta operación, Simón Bolívar Buckner, murió en esta batalla como consecuencia de un ataque de artillería japonesa. El coste humano de esta batalla para los Estados Unidos fue enorme y las tropas estadounidenses demoraron mucho más de lo previsto en alcanzar sus objetivos. De alguna manera, con esta batalla el gobierno de Harry S. Truman comprendió el costo que implicaría la operación Downfall, que consistía en la invasión del archipiélago de Japón. Algunos historiadores han visto en la batalla de Okinawa la justificación para lo que vendría después, pero esta idea la dejaremos para el epílogo. Hablemos ahora del proyecto Manhattan. La idea de una bomba de fisión nuclear ya rondaba desde inicios del siglo XX. La base de esto es que los átomos, al dividirse en sus partículas, liberan grandes cantidades de energía. En la Alemania nazi ya existía un proyecto con la intención de generar un arma con estas características. El proyecto Uranio comenzó en 1939. Los progresos de este proyecto no eran del todo claros para los aliados, pero se podía suponer que Hitler en posesión de la bomba atómica hubiera sido un desastre de proporciones apocalípticas. En Estados Unidos se desarrolló un proyecto paralelo llamado Proyecto Manhattan, a cargo del físico Robert Oppenheimer, proyecto que estableció su sede principal en 1943 en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Estados Unidos había aprovechado la fuga de cerebros que se había presentado a mediados finales de la década de 1930, entre los que se contaban eminencias como Albert Einstein, para comenzar el desarrollo de este proyecto. Cabe decir que, contrario a la creencia popular, Einstein no formó parte del proyecto Manhattan, que estuvo en manos de una nueva generación de científicos encabezados por Oppenheimer. Este proyecto, no exento de dificultades, logró desarrollar 2 prototipos de bomba para finales de julio de 1945. De hecho, algo que había acelerado la parte final del proceso fue la operación Alsos y la captura de científicos alemanes como Werner Heisenberg, Otto Hahn, Max von Laue, entre otros, y la incautación en Alemania de uranio-235, el isótopo que se utilizaría en uno de los 2 prototipos. Todos estos descubrimientos del proyecto alemán fueron incautados en su mayoría por los aliados occidentales, particularmente Estados Unidos y el Reino Unido, que, si bien no participaba financieramente de los costos del proyecto Manhattan, sí era partícipe de sus descubrimientos y avances. El proyecto era un secreto de Estado, al punto que Harry S. Truman no se enteró de él sino hasta el 12 de abril de 1945, cuando pasó de ser vicepresidente a ser el 33º presidente de los Estados Unidos de América ante la muerte de Franklin Delano Roosevelt. Al enterarse del proyecto Manhattan, Truman tuvo que ser instruido de manera general sobre el funcionamiento de la bomba. Los prototipos de la bomba atómica del proyecto Manhattan consistían en una bomba de ensamblado tipo disparo, en el que se disparaba un explosivo convencional a 2 masas subcríticas de uranio-235, en tanto que el segundo prototipo, de implosión, se basaba en el uso de explosivos convencionales alrededor de un núcleo de plutonio-239. En ambos casos, la explosión generaría una reacción en cadena que liberaría un máximo de 25 kilotones de energía. Regresemos por un momento a Berlín en los días posteriores a la capitulación alemana en junio de 1945. Allí se reunieron los líderes de las potencias, Stalin de la Unión Soviética, que era el único de los 3 que había estado en las conferencias previas, Harry S. Truman de los Estados Unidos y Clement Attlee del Reino Unido, que había sustituido a Winston Churchill como primer ministro tras las elecciones de mayo de 1945.
Pues bien, fue a las afueras de Berlín, en la localidad de Potsdam, donde tendría lugar la conferencia para definir lo que ocurriría con Alemania y sus territorios, pero también respecto a Japón. Y es que en la conferencia de Potsdam se lanzó un ultimátum. Si Japón no se rendía, tendría como consecuencia una destrucción rápida y absoluta. La declaración de Potsdam fue vista como si Estados Unidos estuviera blofeando respecto a la rendición japonesa. Por otro lado, la Unión Soviética, que no había entrado en guerra con el Imperio japonés, ahora tenía el compromiso de declararle la guerra e iniciar hostilidades en los territorios chinos y coreanos que Japón había ocupado en 1937. Pues bien, el gobierno japonés rechazó la declaración de Potsdam del 26 de julio de 1945 y consideró que era idéntica a la de El Cairo. Lo que el mundo no sabía era que 10 días antes, en el páramo Jornada del Muerto, aquí cabe la aclaración de que la palabra jornada tiene entre sus definiciones la de travesía, pues bien, en el páramo Jornada del Muerto, ubicado en el estado de Nuevo México, se había llevado a cabo la prueba Trinity. Una bomba de implosión de plutonio fue activada al filo de las 5:30 horas hora local. Liberó 18 kilotones de energía, esto es el equivalente a 18.000 toneladas de TNT. La amenaza de la destrucción rápida y absoluta del imperio japonés no era un simple fanfarroneo, era real, era la verdadera travesía del muerto. El 6 de agosto de 1945, el avión Enola Gay, un B-29 de la Fuerza Aérea estadounidense, sobrevoló el objetivo primario Hiroshima, una ciudad al sur de Japón, que no había sido muy castigada durante los bombardeos aliados que se llevaban a cabo casi a diario. Tampoco se habían lanzado los panfletos de advertencia sobre bombardeos que sí se hicieron llegar a otras ciudades japonesas. A las 8:15 de la mañana, hora local, el Boeing B-29 soltó la bomba Little Boy, una bomba de fisión de tipo disparo. Los habitantes de Hiroshima divisaron 3 paracaídas en el cielo matutino. Eran los aparatos destinados a medir la onda expansiva y las radiaciones. La bomba falló el tiro sobre el puente Aioi y estalló sobre la clínica quirúrgica de Shima. La bomba liberó 16 kilotones de energía. El equivalente a 16.000 toneladas de dinamita explotó en un instante. La temperatura alcanzó el 1.000.000 de grados centígrados, calcinó todo a su paso y se expandió unos 300 metros a la redonda. La onda expansiva y la explosión se sentirían hasta 50 kilómetros a la redonda. Los relatos de los sobrevivientes dicen haber visto una luz cegadora, intensa, cambiante, pero de aterradora belleza, como un relámpago que de blanco se tornó en rosado, luego azul. El relámpago subía y se extendía. La impresión fue visual. Si hubo ruido, ninguno de los sobrevivientes lo oyó, porque fueron miles los que de manera instantánea, sin siquiera poder tomar conciencia del hecho, murieron ante el radiante destello, o fueron víctimas de los vidrios rotos de las ventanas, del colapso del edificio donde se encontraban o de alguna estructura urbana. Si ellos oyeron algo, nunca lo sabremos. Lo que ellos vieron, tampoco. Fueron miles de estufas las que quedaron encendidas para un desayuno que nunca llegaría. Esto fue la fuente de numerosos incendios que comenzaron a azotar la ciudad en los minutos que sucedieron al estallido de la bomba. Oppenheimer había calculado que el número de víctimas sería de unas 20.000. Erró el número y por mucho. Se estima que alrededor de 70.000 personas murieron en el instante de la explosión de Little Boy. El número de heridos casi duplicó esa cifra. Personas que quedaron desmembradas o desolladas total o parcialmente.
En algunos casos, las marcas del patrón de la ropa que llevaban se quedaron impresas en su piel y se quedarían impresas por siempre. No sobra decir que Hiroshima quedó completamente destruida. Solo un edificio, la cúpula Genbaku, quedó parcialmente en pie, en lo que hoy es el Memorial de la Paz de Hiroshima. Se estima que la onda expansiva alcanzó vientos de 800 kilómetros por hora. Para poner en perspectiva, los fenómenos de vientos más violentos de los que se tenga registro son el tifón Nancy en 1961 y el huracán Patricia en 2015, que alcanzaron cada uno vientos de 350 kilómetros por hora, lo que significa que ni aún sumados alcanzarían la velocidad de los vientos que tuvo la onda expansiva en Hiroshima. Minutos después se produjo un extraño fenómeno que no se había producido en Nuevo México, la lluvia negra. Del cielo caían gotas de un líquido negro y pegajoso que resultaba altamente tóxico. 16 horas después, a eso de la 1 de la tarde del 6 de agosto, hora de la costa este de Estados Unidos, el presidente Truman dio a conocer al mundo el uso de la bomba atómica. Lo hizo a bordo del USS Augusta y vaticinó una lluvia de destrucción como no se ha visto en esta tierra para Japón si no accedía a la rendición incondicional en los términos de la Declaración de Potsdam del 26 de julio. 3 días después, el 9 de agosto de 1945, la bomba de implosión de plutonio, Fat Man, sería lanzada por el bombardero Bockscar sobre Kokura, pero debido al mal tiempo se tuvo que acudir al objetivo secundario, otra ciudad al sur de Japón que tampoco había sido muy castigada en los bombardeos aliados. La bomba fue lanzada a las 11:01 de aquella mañana sobre Nagasaki. Liberó 21 kilotones, el equivalente a 21.000 toneladas de TNT. Fat Man mató entre 40 y 80.000 personas. La cantidad de heridos fue, igual que en Hiroshima, muy superior a la de los muertos y la bomba destruyó toda la ciudad. Ese mismo día 9, el presidente de Estados Unidos anunció el bombardeo en radio tras haber regresado de Berlín. En sus comunicados también declaró que se estaban produciendo bombas atómicas de mayor poder. Hoy sabemos que se tenía pensado lanzar una tercera bomba a finales de agosto, otras 3 en septiembre y otras 3 en octubre de 1945. Se sabe de varios casos, como el de Tsutomu Yamaguchi, quien se encontraba en un viaje de trabajo en Hiroshima el 6 de agosto de 1945, a unos 3 kilómetros del hipocentro, y resultó gravemente herido en la bomba de Hiroshima. Y ante la destrucción de la ciudad, regresó el 8 de agosto a su natal Nagasaki, donde un día después volvió a ser víctima del bombardeo atómico. En el caso de Yamaguchi, sobrevivió a ambos bombardeos, pero a veces me pregunto cuántos sobrevivieron a Hiroshima, pero perecieron en Nagasaki. Nunca lo sabremos. El mismo día que la bomba de Nagasaki explotó, el gabinete completo del gobierno japonés estaba reunido, pero no llegó a un consenso sobre la rendición. La información que tenían sobre las bombas atómicas era confusa. El teniente Marcus McDilda, piloto capturado en Osaka el 8 de agosto, bajo tortura había declarado que Estados Unidos poseía 100 bombas atómicas y que las usarían contra objetivos como Kioto y Tokio. El soldado interrogado mentía. No conocía los detalles del proyecto Manhattan y muy probablemente dijo a sus torturadores lo que creía que ellos querían escuchar. Lo cierto es que la tercera bomba estaría lista sobre el 19 de agosto, y Truman había declarado en una reunión privada que el objetivo primario de este tercer bombardeo sería Tokio. El tercer bombardeo no llegaría a producirse. A pesar de la falta de consenso del gobierno japonés, el emperador Hirohito tuvo que intervenir.
A esto se agregaba que el 8 de agosto, un día antes del bombardeo de Nagasaki y acorde con sus compromisos internacionales, la Unión Soviética finalmente había declarado la guerra y comenzado las hostilidades en la región de Manchuria. El Ejército Rojo invadió la región con 1.5 millones de efectivos y con un avance muy significativo sobre la zona y sobre la parte norte de la península de Corea. Estos acontecimientos, concatenados con el bombardeo de Nagasaki, hicieron que el emperador Hirohito, entre el 9 y el 14 de agosto, valorara la idea de la rendición incondicional. La de Japón no fue, sin embargo, una rendición 100% incondicional. De hecho, la única gran condición que Hirohito puso para acceder a esta rendición era que se mantuviera la Kokutai, entendida como la identidad nacional de Japón, y, por lo tanto, que él siguiera ocupando el trono del crisantemo. De ahí que los intentos de negociación con la Unión Soviética fracasaran. El emperador finalmente resolvió la rendición de Japón y la comunicó al gabinete. Tras un intento fallido de golpe de Estado en la noche del 13 al 14 de agosto, el 15 de agosto de 1945, el emperador proclamó la rendición de Japón, apenas 4 días antes de que la tercera bomba atómica estuviera en condiciones de ser lanzada. En su mensaje, Hirohito mencionó: además, el enemigo ha empezado a utilizar una bomba nueva y muy cruel, cuya capacidad de provocar daño es realmente incalculable, provocando la muerte de muchas vidas inocentes. Si continuáramos luchando, no solo tendría como resultado el colapso y destrucción de la nación japonesa, sino también conduciría a la completa extinción de la civilización humana. Ya desde el día 10, Truman había dado la orden de que no se lanzara otra bomba atómica sin su autorización expresa. Las negociaciones de paz comenzaron entonces y en la bahía de Tokio, el 2 de septiembre de 1945, se firmó la rendición incondicional de Japón a bordo del acorazado Missouri, en el que el general Douglas MacArthur, comandante supremo de las fuerzas aliadas en el Pacífico, recibió a la delegación japonesa en el acto protocolario que ponía fin a 8 años de guerra, una que en Asia había iniciado en julio de 1937. En palabras de Murray y Millet, el ritual del Missouri no hizo más que simbolizar los actos de rendición que ya estaban teniendo lugar en las ruinas del Imperio japonés. Los soviéticos aceptaron la capitulación en Manchuria y en el norte de Corea, las fuerzas de la Commonwealth en el sudeste de Asia y las Indias Orientales, y los chinos nacionalistas las de los ejércitos japoneses en los dos extremos citados. La Segunda Guerra Mundial finalmente había terminado. Y bien, es así como llegamos al final de este episodio. En la plataforma en la que escuchas podcast encontrarás el epílogo titulado Secuelas, donde están los comentarios históricos e historiográficos de este capítulo y de la Segunda Guerra Mundial en su conjunto. Te invito a hacer alguna donación a través del enlace de PayPal que se encuentra disponible en la descripción de este episodio. Puedes seguirme en todas las redes sociales como @RaymanSF17. Muchas gracias y hasta la próxima. Este episodio fue escrito, producido y narrado por Raimundo Manuel Salcedo Flores. La bibliografía consultada por estricto orden alfabético del apellido del autor es Winston Churchill, La Segunda Guerra Mundial; Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX; Fletcher Knebel y Charles Bailey, No High Ground, visible en la Gran Crónica de la Segunda Guerra Mundial, tomo 3. Williamson Murray y Alan Millet, La guerra que había que ganar.